Testigos Hoy siempre ha dado espacio a temas relacionados con la salud y en esta ocasión queremos hablar sobre los cuidados paliativos, un tema tal vez poco conocido, pero que con esta entrevista queremos arrojar un poco de luz. De la mano de un experto en la materia es el doctor Salvador Alegre, a quien le damos la bienvenida a nuestro programa. Muchas gracias, Susana. Bueno, antes de nada y para ponernos un poco en situación, que no es fácil, al hablar del final de la vida y también de los cuidados paliativos, los ciudadanos de a pie tal vez no estamos del todo informados y parece que lo que más se escucha es el término eutanasia. ¿Es el único remedio, doctor? Cuando está la muerte próxima, el paciente y su familia, según sus valores, sus creencias, debe de estar acompañada. La respuesta que hace la atención sanitaria es organizar equipos de médicos, enfermeras, trabajadoras sociales, el capellán, voluntarios, donde todos a una vayan buscando el mayor confort de esa persona que sufre y de esa familia que también está sufriendo. Esos son los cuidados paliativos. Y esa es la respuesta pues, más favorable a esa situación. Otra respuesta, mucho más inmediata, más técnica, es pues acabar con la vida del paciente cuando sufre. Claro, hoy en día hay técnicas como para acabar bruscamente con el paciente, siempre las ha habido. Es la eutanasia, que es la petición expresa del paciente pidiendo que acaben con su vida porque está sufriendo. Frente a eso, que yo le llamo un poco la mentira de la atención en el final de la vida, podríamos decir que los cuidados paliativos es la verdad de la atención, que todos nos volquemos con el que sufre. Usted se encuentra cara a cara cada día con enfermos terminales. ¿Le han llegado a pedir en algún momento una petición real de eutanasia? La gran mayoría de los pacientes, incluidas las familias, lo que piden es que no quieren sufrir. Muchas veces eso lleva aparejado a que no entienden el porqué del sufrimiento. La petición expresa de que ayudemos a quitarle la vida a alguien que está en una situación de enfermedad avanzada es muy escasa. Podríamos hablar de 2 personas al año o 4, pero son además unas peticiones que no se mantienen en el tiempo. Es decir, que cuando tú vuelves a preguntar, creas una relación de confianza con el paciente, muchas veces lo que te expresa es pues, el sinsentido, la soledad, el dolor que no está a lo mejor controlado del todo. Bueno, pues en esos aspectos es donde nos tenemos que centrar para poder de verdad acompañarlo en ese final tan difícil. ¿Cree usted, doctor, que hay tal vez un poco de confusión cuando hablamos de cuidados paliativos, de sedación y de eutanasia? Efectivamente, porque la sedación es una técnica que tenemos los médicos, la medicina, especialmente los cuidados paliativos, que lo que trata es de que en las situaciones de gran dolor o sufrimiento o otros síntomas que ya no se pueden mejorar de ninguna manera, por supuesto, se mitigan con la sedación, que consiste en que a esa persona se le ponen unos medicamentos a unas dosis que permitan que él esté tranquilo sin notar esos síntomas, que esté dormido si es necesario y así vaya terminando ese final. La eutanasia, en cambio, es una persona que conscientemente pide que se le interrumpa la vida y se le administre a unas dosis suficientes como para que en ese momento se le acabe con la vida, ¿no? Son 2 cosas totalmente distintas. Uno es un tema médico, una técnica que estamos haciendo todos los días, que es una buena praxis, los cuidados paliativos, la sedación, y otro que es la petición expresa de que le quiten la vida, que podríamos decir que es quitar la vida. ¿Por qué cree usted que no se habla de los cuidados paliativos cuando en Andalucía tenemos realmente un plan de cuidados paliativos en toda regla? Efectivamente, y ahora mismo se ha salido una nueva edición, se ha actualizado, porque esto hay que estar continuamente trabajándolo. Los cuidados paliativos entran también en todo lo que es una corriente de ver que la medicina no lo puede resolver todo, y menos cuando estamos ante situaciones de enfermos crónicos, de ancianos, de situaciones que no se mejoran por más tecnología. Sería un poco, y no quiero decirlo así, como una guerra entre lo que es la medicina tecnológica y de agudos frente a una medicina de crónicos y paliativos de ayudar al bien morir. La gente no lo conoce porque todavía no están establecidos de forma universal. Hay muchos sitios donde todavía los paliativos no funcionan, donde hay que instaurarlos, en algunos sitios son escasos los recursos y también tenemos que decirlo, nadie quiere hablar de la muerte.
nadie se prepara a morir y cuando aparece este acontecimiento te encuentras que no sabes a dónde pedir ayuda. Tal vez haya que insistir o invertir más en esa atención más eficaz y también más cercana a las personas que encaran el final de sus vidas. Yo la experiencia que tengo es que tenemos ahora mismo una experiencia muy pobre en cuanto a poder atender al que sufre y al que tiene una muerte próxima. Estamos viviendo en un mundo muy de los medios de comunicación, del consumo, de la utilidad, que está a espaldas de lo que es la muerte, el sufrimiento, y cuando ocurren esas situaciones que son normales en la vida, pues no tenemos ayuda. Entonces hay que invertir recursos y hay que invertir sobre todo también en el aprendizaje desde pequeños. A los niños no se les enseña ya que el abuelo fallece o que está enfermo y se le acompaña hasta el final y se va al entierro. A los niños se les esconde esas situaciones de muerte. Bueno, pues eso van a ser jóvenes o adultos que no van a saber nada de la muerte. Claro, a esas personas cuando tú dices queda todavía un mes para que fallezca, no le encuentran sentido esperar un mes y ellos piden y no se puede acabar con esto ya. Claro, tenemos que hacer una labor educativa a la población. Bueno, empezando por los padres porque enmascaramos la muerte y normalmente transmitimos nuestros miedos a nuestros hijos. Efectivamente, para ser un buen profesional de paliativo y para ser una buena persona y poder afrontar esto a tu ser querido o a ti mismo cuando te llegue el momento, pues tienes que ir pensando y aceptando y tener unos valores y una forma de ver cómo vas a afrontar ese momento. Quizás no tienen relación, pero sí te voy a decir una anécdota, que en los libros de texto en los niños, antiguamente se decía nace, crece, se reproduce y muere. Bueno, pues ahora el ser humano lo presentan a los niños como nace, crece, se reproduce y de pronto ahí termina. Y no hablan de la muerte. Claro, si el envejecimiento y la muerte no forman parte de nuestra vida, bueno, sí, forman parte de los anuncios para vender productos para los ancianos. Cuando nos referimos a los cuidados paliativos hablamos de una atención física, emocional, social y también espiritual. Efectivamente, los síntomas espirituales podríamos decir que son los grandes desconocidos, porque creemos que atender a un paciente, por ejemplo, con un cáncer en situación terminal, es que tenga la morfina adecuada para controlar el dolor, incluso que tenga un antidepresivo para tener más ánimo, o que tenga hasta acompañamiento. Pero no pensamos en los síntomas espirituales. Los síntomas espirituales los tienen todos los seres humanos. Y los síntomas espirituales van unidos a lo que es las grandes preguntas. ¿Por qué me pasa a mí esto? ¿Qué he hecho yo para merecerme esto? ¿Qué va a ser de mí o de mi familia? ¿Para qué he vivido si ocurre esto? No hablemos también de los síntomas religiosos, porque, por ejemplo, los católicos pues tenemos esa relación con Dios presente, cercana, pero que muchas veces en situaciones de enfermedad grave o de muerte cercana te pregunta ¿dónde está mi Dios? ¿Por qué me ha ocurrido a mí esto? Sentimientos de culpa, necesidad de reconciliación con otros familiares. Fíjate todo lo que se puede hacer en el final de la vida en cuanto a todo el ámbito espiritual y que vemos en el día a día que cuando se atiende ese aspecto se puede morir en paz. Hemos nombrado, doctor, la atención espiritual y la Iglesia acaba de sacar recientemente un documento referente a este tema. Realmente la Iglesia siempre ha estado ahí presente y ha querido y se ha preocupado y ocupado de dar voz a este tema de los cuidados paliativos. Yo creo que el cristianismo fue un gran avance para darle valor a la persona enferma. La persona enferma perdía la dignidad prácticamente en cuanto estaba enferma. Y precisamente si algo nos mostró Jesucristo fue cómo esa persona no podía perder esa dignidad y que sigue siendo imagen y semejanza de Dios. El cristianismo ha hecho labores asistenciales, ha creado hospitales, han sido los primeros que han creado los cuidados paliativos, se han potenciado por la Iglesia Católica. Y yo también hablaría de los agentes pastorales de la salud en las parroquias. Si hay 3 síntomas que son en un paciente paliativo, como son el síntoma del dolor, la soledad, las 3 S, síntoma, el dolor, la soledad y el sinsentido, pues la soledad y el sinsentido, ahí los agentes de pastoral de la salud tienen mucho que decir, para acompañar y para ir dando un poco de luz, porque la enfermedad es un lugar de evangelización.
Nosotros los profesionales somos muchas veces evangelizados por los propios pacientes, pero es cierto que el que está ahí y las familias que están necesitan una buena noticia, una esperanza. Doctor, tocamos casi que lo sagrado de las personas cuando hablamos de dolor, cuando hablamos de sufrimiento. ¿Cambiaría usted su puesto por otro? Yo estoy abierto a cumplir no solo la voluntad de mi jefe, sino de la voluntad de Dios. Pero realmente yo he visto a lo largo de mi trayectoria que el Señor me ha ido poniendo precisamente en situación de atender a las familias y a las personas que sufren enfermedades crónicas, fase avanzada, en el final de la vida, que fallecen. Bueno, pues yo creo que eso es una vocación muy bonita para un profesional de la medicina como yo, y creo que para todo ser humano es muy enriquecedor. Doctor, muchísimas gracias por acercarnos a esta realidad nada fácil y darnos un poquito de luz. Bueno, pues diciendo que es muy necesaria siempre ofrecer la esperanza. Relacionamos la esperanza en el tema médico a la curación, a que haya un adelanto científico, ojalá los haya para todos, pero la esperanza hay una gran esperanza para el cristiano, que es que se puede vivir plenamente a pesar del sufrimiento. Y sobre todo la gran esperanza de la vida eterna, es decir, que empieza ya hoy, como sabemos. Entonces, empezar a vivir en esa dimensión es muy importante. Muchísimas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Susana, por la oportunidad de poder hablar y de desearles mucho ánimo a los que pasan ese trance.